¿Sabes qué es la energía reactiva y cómo se penaliza? Básicamente la energía reactiva es un tipo de energía que generalmente consumen las cargas como son motores o transformadores o en esencia cualquier carga que tenga bobinas en su interior. Esta energía generalmente es generada, pero cuando llega al usuario final no es cobrada, a diferencia de cómo sí se cobra la energía activa. Por esta razón entonces los operadores tienen unas regulaciones las cuales controlan bien sea para que el cliente no consuma mucha energía reactiva o cuando intente corregir ese consumo excesivo no vaya a generar reactivos hacia la red. Básicamente entonces este ejercicio que les voy a mostrar hoy aplica para Colombia, donde les cuento que en el año 2018 salió una nueva regulación que se conoce como la CREC 015-2018. Y hubo una novedad en esta normativa. Anteriormente solamente se penalizaba el factor de potencia cuando estaba por debajo de 0.9, es decir, solamente se penalizaba cuando el cliente quedaba con un déficit de reactivos porque el factor de potencia le quedaba por debajo de este valor. Pero esta normativa ya salió con dos nuevos conceptos. El primero fue la existencia de algo que se llama el factor M, que es un factor multiplicador si los clientes no corrigen a tiempo sus reactivos. Y otro tema es que se generó también una penalidad por el factor de potencia superior a 1. En este caso, cuando la energía se analiza en el cuarto cuadrante, y es en este caso donde ya las empresas empiezan a inyectar reactivos hacia la red, a exportar reactivos, pero ahorita lo vemos en detalle. Básicamente entonces les cuento que este factor M fue ya también, digamos, un parámetro muy importante, con lo cual muchos clientes cuando salió la CREC 015-2018 quedaron con altas penalidades. Inclusive me tocó ver clientes que llegaron hasta un valor de 12 en ese factor, es decir, si el cliente por decir algo pagaba 1 millón de multa cuando no existía el factor M, empezó a aparecer este factor M y si ya estaba en un valor de 12, ese valor era multiplicado por 12, es decir que ya la factura se le subía hasta un valor de 12 millones. Entonces luego salió en el año 2019 la CREC 199, que es como una actualización y una mitigación de la rigurosidad de la norma CREC 015 de 2018. Básicamente entonces esta norma que digo, bueno, sigamos aplicando el concepto de factor de potencia por debajo de 0.9 lo vamos a penalizar y factor de potencia por encima de 1 también lo vamos a penalizar cuando los medidores sean de 4 cuadrantes. Esta N entonces lo que dijeron fue que a partir del año 2021, en febrero, va a empezar a aumentar este valor M. Entonces, este tiempo que tenemos, hoy estamos en abril del año 2020, se le da como a los clientes ese tiempo para que corrijan adecuadamente y no sean penalizados con este valor M que va a empezar a incrementar. ¿Cómo va entonces a incrementar según la actualización CREC 199? Pues inicialmente va a incrementar desde un valor de 1 hasta 6 por los primeros 6 meses. Si un cliente entra en penalidad, va a subir hasta un valor de 6. Y cuando llegue a ese valor de 6, van a esperar un año. Y si el cliente sigue en penalidad por bien sea por déficit de reactivos o exceso de reactivos, nuevamente va a seguir incrementando el valor M de un valor 7 hasta un valor máximo de 2. Ese es el valor máximo hasta el que puede crecer la M. Otro tema muy interesante para analizar es, bueno, ¿y cómo incrementa ese valor M? Ese valor M básicamente incrementa si un cliente en un día queda penalizado, así sea en una hora, ese día ya queda penalizado. Y si el cliente en un mes calendario, es decir, por ejemplo, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, queda penalizado por más de 10 días, entonces ese mes ya tiene penalidad y esto implicará entonces que al mes siguiente el M subirá en una unidad para el siguiente mes, como lo hemos hablado. Entonces es muy importante esto. Así el cliente, por ejemplo, en el día 3 del mes tuvo una penalidad de 1 hora, en el día 5 del mes tuvo una penalidad de 3 horas, ya esos 2 días están penalizados, es decir, así sea 1 hora ya queda penalizado, y así sucesivamente tuvo más de 10 días con penalidad, ya él tiene que interpretar de que al siguiente mes todos sus valores de multa que tenga van a ser multiplicados por un valor de 2 y así sucesivamente, como lo acabo de explicar, ese M quedará incrementando. Y también dice que si un cliente quiere bajar a un valor de 1 nuevamente ese M, tiene que pasar 3 meses consecutivos sin penalidad. Entonces, como vemos, la norma es bastante rigurosa con el fin de que se tomen los correctivos en lo que resta de este 2020 para que a partir de febrero de 2021 ojalá las empresas no tengan esa problemática que les va a incrementar el factor M. Pero entonces esto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque ya los clientes tienen que tener cuidado de que, primero de todo, no pueden quedar con déficit de reactivos, es decir, que el factor de potencia esté en un valor de 0.9 o un poco mayor a esto, pero no pueden pasar de un factor de potencia mayor a 1.
Otra cuestión muy importante es que ya la penalidad se va a dar por horas, es decir, cada hora en un día van a tomar 24 mediciones. Cada hora se toma una medición tanto de energía activa como de reactiva, se revisa cómo quedó el factor de potencia y si queda penalizado, inmediatamente se va a cobrar registrando por cada hora. Vamos entonces a interpretar bien qué es la energía reactiva inductiva o importada y qué es la energía reactiva capacitiva o exportada. Cuando hablamos de la energía reactiva inductiva importada, esto es cuando el operador de red le lleva energía hacia el usuario, ¿sí? Si el operador de red le lleva energía reactiva hacia el usuario, es lo que se conoce como energía reactiva o importada, es decir, desde el punto de vista del usuario, estamos importando energía reactiva. ¿Cuándo se penaliza entonces esta? Cuando se supera el 50% de la energía activa. Si el valor de la energía reactiva inductiva que estamos consumiendo en una hora supera al 50% de la energía activa, ese valor que supere se va a cobrar como penalidad. Por ejemplo, si en determinada hora, un día cualquiera, entre 2 y 3 de la tarde, se hizo un balance y entregó que la energía activa que se consumió en ese tiempo, en esa hora, fue de 100 kWh y la energía reactiva inductiva fue de 60 kVAr, como vemos, el 50% de la activa nos daría 50 y la energía reactiva que se consumió fueron 60, es decir, tendríamos un déficit de reactivos por un valor de 10 kVAr, los cuales van a ser cobrados. Si miramos esto en un diagrama, podemos interpretar lo siguiente: la potencia activa es positiva y la potencia reactiva también es positiva. Como lo decimos, en este caso estaríamos hablando de energía reactiva inductiva o importada, estamos en ese escenario en el primer cuadrante. La potencia activa, observen que tiene un valor determinado y tendríamos como una especie de subsidio si la energía reactiva que nosotros estamos consumiendo en el sistema fuera exactamente el 50% de la activa y no tendríamos penalidad de ningún tipo. Pero una vez superemos el 50%, ese valor lo vamos a tener que pagar en penalidad. Eso es básicamente lo que dice esta normativa y yo lo interpreto como que el cliente se quedó corto en la inyección de reactivos y tuvo que consumir más reactivos de la red y por esa razón lo están penalizando por déficit de reactivos que no alcanzaron a alimentar los reactivos de forma local en sus instalaciones con un banco de capacitores, por ejemplo, que tuvieran. Entonces, esto es lo que hablamos de energía reactiva inductiva o importada, como les acabo de explicar. Ahora, si hablamos de la energía reactiva capacitiva o exportada, es el otro escenario. Es cuando ya el cliente, por ejemplo, tiene compensación de reactivos y inyecta tantos y de pronto en ese momento no hay tanto consumo en las cargas que tiene porque de pronto está de noche o está en fines de semana y empieza a inyectar tantos reactivos que ya no hay cargas que se la consuman al interior de la empresa y ya empiezas a inyectar reactivos a la red, es decir, desde el punto de vista del cliente, a exportar reactivos hacia la red. Y en este caso, entonces, el escenario es el siguiente: la energía activa o potencia activa sigue siendo positiva y en cambio la energía reactiva, a diferencia de este escenario, ya no es positiva sino que es negativa y en ese caso estaríamos en el cuarto cuadrante y como les decía, esta se va a penalizar cuando los medidores son de 4 cuadrantes y en este caso se cobra toda la energía. Como vemos aquí, se tenía como un subsidio hasta el 50% de la activa y se cobraba el exceso, pero aquí se cobra absolutamente toda. Entonces, eso es, digamos, las normativas o regulaciones que salen en cada uno de los países para que los clientes tengan una excelente compensación de reactivos, que como vemos para Colombia tendría que ser entre un valor de factor de potencia entre 0.9 hasta 1, sin bajar de 0.9 y sin subir de 1. Si estás interesado en conocer más información de estos videos que vengo haciendo y otros posteriores videos que haré de cómo corregir el factor de potencia y algunas indicaciones digamos que les puedo dar para ser asertivos en este tema, los invito a suscribirse a mi canal, a LED Web, donde les estaré entregando información técnica de ingeniería eléctrica y otro tipo de información que quizás sea de mucho interés para todos ustedes. Nos vemos hasta un próximo video.